Bueno, hay algunos que todavía se están conectando. Ahí está. Bueno, primero buenos días. Ya estamos en la segunda etapa. No sé si tienen alguna pregunta respecto del parcial. No he recibido ningún mail ni consulta, así que parece que todo está bien. ¿Están conformes? Bien. Con respecto a lo que ya han visto del teórico, porque hace varias clases que han comenzado con el tema de circuitos secuenciales. ¿Sí? Este tema va al segundo parcial y es un tema del capítulo 2 de la modalidad académica, que lo comenzaríamos hoy en el práctico. Pero bueno, ustedes ya han visto eh, algunos circuitos secuenciales que son los flip-flop. El flip-flop JK, el SR, el T y el D, que permiten construir otros circuitos que, bueno, los vamos a ejemplificar justamente en el práctico. Puede levantar la mano y después habilita el micrófono. Así comenta o puede comentar por el chat, es lo mismo, no hay problema. ¿Nadie recuerda que han visto en el teórico? Vamos chicos, anímense a comentar. De esa manera sabemos a dónde estamos parados. Nadie recuerda. Aparte de los circuitos de los flip-flop, ¿qué más vieron? Está haciendo memoria Reina, me dice. En el aula virtual yo les puse la carátula de los libros, ¿sí?, que ustedes tienen que usar para ir ya preparando el teórico. Vieron memoria, me dice Máximo, y comenzaron a ver algo de Assembler. Bueno, yo les voy a cargar un pequeño escrito de cómo instalar Debug. Debug es un programita que les va a permitir hacer las pruebas en Assembler. Es algo virtual, por lo tanto no les va a modificar físicamente los registros de la computadora, ¿sí? Y una vez que después ustedes se sientan más cómodos y más confiados conociendo este lenguaje de programación, ya se pueden instalar otros software, ¿sí?, donde sí realmente ya estarían no corriendo sobre, no estarían virtualizando. Así ya empezamos con las pruebas, podemos empezar ya la clase que viene. Entonces podemos ir en paralelo, trabajando un poquito con el capítulo 2 de circuitos secuenciales y algo con el capítulo 5, que es lo que es microprocesador. ¿Sí? Vamos en paralelo. Y entonces ustedes tienen más tiempo para, más clases le podemos dedicar a Assembler. Si no, siempre después nos queda poquito tiempo. Bien, ¿qué más vieron? ¿Vieron arquitectura de von Neumann? No sé si me contestó Máximo.
Vuelvo a preguntar, ¿vieron arquitectura de von Neumann? O sea, todo lo que es la porción central de la computadora, que sería microprocesador y memoria, los bus, ¿sí? Los dispositivos de entrada-salida. Vieron cómo viajan los datos dentro de este circuito. No recuerda Maximiliano. Bueno, el libro que ustedes ya tienen que empezar a leer se llama La PC por dentro, de Ginsburg. La PC por dentro de Ginsburg. Entonces tienen que empezar a leer ya ese libro para ver todo lo que es capítulo 5 de microprocesadores. Bueno, ustedes tienen acá, no sé si han podido acceder a la bibliografía, al material. Ahí yo lo estoy compartiendo. Este es un PDF del libro. Pueden encontrar algunas páginas que se lo permitan bajar en forma gratuita y si no lo pueden leer en línea. Bueno, este libro es muy sencillo, es muy básico. Fíjense, cuarta edición, no es nuevo. Dice 2006, pero bueno, es más viejo aún. Sin embargo, ¿por qué lo estamos usando? Porque la forma en que él plantea, ¿no es cierto?, todo lo que es la arquitectura interna del microprocesador, cómo se comunica el microprocesador con la memoria y con los demás dispositivos, es bastante simple. Incluso explica conceptos como tamaño de palabras, ¿no es cierto?, velocidad de bus, de comunicación, etc. Lo hace con un microprocesador muy sencillo que es el 8086 o quizás un poquito más, no recuerdo. Y bueno, por eso usamos este libro. Este libro ustedes lo tienen que conocer completo. No es muy grande, así que tienen que estudiarlo completo. A partir de aquí podemos agregar e ir actualizando los conceptos, actualizando, por ejemplo, lo que es memoria caché. Acá en este libro se plantea una caché de nivel 1, ya estamos en nivel 3, por ejemplo, y tamaños de registros internos del microprocesador, los vamos actualizando, características con las características de los microprocesadores actuales, por supuesto. Sin embargo, los conceptos básicos ustedes lo tienen que leer de aquí, de la PC por dentro, para después poder entender todo lo nuevo que se viene. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a estudiar de aquí. ¿Bien? Es muy fácil de encontrar este libro, ahí está el autor, Mario Carlos Ginsburg. Como les digo, no debe haber, yo sé que el año pasado ya lo habían bajado, los otros chicos lo tenían, así que pueden preguntar, está en PDF. Después está el otro libro de estructura interna de la PC de Hillard, también lo tienen que conseguir porque se complementa con este libro. Esos dos libros son básicos. No esperen a último momento para empezar a estudiar. Porque a pesar de que no es mucho, sí, bueno, hay que leer, hay que sentarse a leer 1, 2 o 3 veces hasta poder incorporar los conceptos. Dejo de compartir. Me dice Benjamín que ya lo descargó. Bueno, yo sé que tienen ustedes un grupo ahí, Benjamín.
si lo puedes compartir o indicarles de dónde lo pudiste descargar a este libro, para que lo puedan descargar tus compañeros también. Ah, ya lo pusieron en el grupo de WhatsApp, perfecto. Y el otro libro, Estructura Interna de la PC de Hillard, ¿lo tienen? Yo se les voy a poner las carátulas, así como hice con los otros libros, en el aula virtual, así lo van buscando con tiempo. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar hoy con circuitos secuenciales. Y bueno, ya la clase que viene, como les dije, vamos a empezar un poquito con Assembly, pero me gustaría que lean, porque si no leen, no puedo yo avanzar. ¿Sí? A pesar de que ustedes ya han tenido las clases teóricas, tienen que leer. ¿De acuerdo? Bueno, se los voy a habilitar en la pestaña del práctico a todo lo que es debug. Así, por supuesto, práctico, pestaña 1K8, porque me habían preguntado la otra vez que no encontraban las cosas. Así que ahí, bueno, ahora se los habilito, así ya lo pueden ir viendo directamente. Ya se los comparto para que lo vean. Va a estar bajo el título de Unidad 5, una explicación de cómo instalarlo y cómo usarlo. Bueno, ahí está. Ahora les comparto, chicos, un momentito, para mostrarles. Ahí está. Fíjense, ahí está. Unidad 5, instalación de DOS Box, ¿sí? Que les va a permitir correr debug. Como les dije, es algo virtual, no van a estar tocando realmente o manipulando los registros del microprocesador, sino que estamos haciendo pruebas y aprendiendo a assembler. Bien. Van a instalar DOSBox, y aquí está debug también. Si no me equivoco, fíjense, la guía para instalar, y ahí está debug.sig, para que lo puedan bajar. Bien. Y después, bueno, cuando ustedes entran a DOSBox, lo abren, tienen que montar la unidad y el directorio en donde está debug, donde ustedes lo pusieron. Entonces, mount C en la unidad principal, en el disco principal, lo van a montar como C2.debug. La letra que ustedes quieran usar, donde lo tengan instalado, si en debug lo tienen en la partición D o en la E, donde ustedes tengan debug, eso es lo que ustedes van a colocar acá, la ruta de donde está el ejecutable de debug. Luego se cambian a ese dispositivo donde está debug, porque ya lo han montado en C, y después ejecutan debug. Entonces, van a montar en C, mount C, y acá el segundo argumento es la ruta en donde está el archivo debug. Yo lo tengo en el mismo disco C, en la raíz, por eso lo puse así. Bien, quizás ustedes los tengan en descarga, bueno, donde lo tengan ustedes. Y después ya vamos a poder comenzar a hacer algunas pruebas. Incluso tienen ustedes en el apunte algunos ejemplos con algunos comandos que acepta debug. Por supuesto es la pantalla negra, no hay menú, no hay nada, simplemente esa rayita que está aquí ejemplificada que lo llamamos PROM. El PROM es la señal que está esperando
el intérprete de comandos, que ustedes ingresen algún comando. Los comandos son letras, una T, una E, una R, que todo está, lo tienen explicado en el apunte práctico. Y también lo pueden encontrar en el libro Assembler desde cero. ¿Lo tienen a ese libro? Assembler desde cero. Me pregunta Mariano, estaba mostrando la pantalla de la V. ¿Se pudo ver la V, chicos? Sí, la viste. Bien. El otro libro es también de Ginsburg, Assembler desde cero. Ese también lo tienen que saber completo. Así que si lo consiguen, mejor. A ver si tengo acá la imagen. No. Bueno, no sé si lo tienen. Mario Ginsburg también. Traten de conseguirlo. A ver, les quería mostrar, aunque sea la carátula, para que lo busquen. No, no me deja. Bueno, acá lo tengo. Bien, acá está. Ahora se los comparto. Assembler desde cero es el otro libro, por supuesto, del mismo autor, fíjense, con la misma modalidad. Muy sencillo como explica, están todo ejemplificado, los ejemplos están resueltos paso a paso, es decir, es un paso a paso desde el principio, así como él lo plantea, desde cero, para que ustedes entiendan cuál es el trabajo que hace este lenguaje de programación de bajo nivel. ¿Sí? Y también habla del manejo de interrupciones. No sé si ustedes alcanzaron a ver en el teórico interrupciones. Pero bueno, ya lo van a ver. ¿Sí? Bueno, esos son los dos libros importantísimos que lo tienen que estudiar sí o sí. Y bueno, estamos trabajando con un autor que plantea las cosas muy, muy fácil. A partir de aquí, esta es la punta del ovillo, vamos a decir, podemos empezar a investigar y hacer más cosas, ¿no es cierto? Bajar otro tipo de software, crear otro tipo de programas, pero primero tenemos que aprender bien, bien qué estamos haciendo con Assembler. Inicialmente se programaba en Assembler los sistemas operativos, ¿sí? Después ya, como fueron evolucionando algunos lenguajes de programación, pasaron al C. ¿Sí? El C es el lenguaje de programación que más se utiliza para la programación de software de base. Bien. Ustedes saben, ¿no es cierto?, lo que es un sistema operativo. Sí, bien. ¿Quién puede darme un concepto de sistema operativo? Windows es uno. Muchos de ustedes deben estar cursando sistema operativo, ¿o no? Es el software principal, me dice Marcos. ¿Por qué lo llamas principal, Marcos? Bueno, Maximiliano dice que permite que el usuario interactúe
con la PC o con algún dispositivo. Muy bien. Controla los procesos básicos. En realidad controla todos los procesos. Se encarga del hardware y de los controladores. Es un núcleo, me dice Mariano, de programa que es el encargado de administrar las entradas y salidas de la PC con los programas de usuario. Bueno, están todos muy cerca, generalizando bastante lo que es el concepto de sistema operativo, ¿sí? Es un software de base. Que permite, primero, lo que es la administración de los recursos, la memoria, el uso del microprocesador, ¿sí? La comunicación con los dispositivos periféricos, administra todos los que son el software o las variables del sistema, los archivos, administra todo y aparte se encarga de, como dijeron por ahí también, la comunicación con el usuario. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos sí o sí del sistema operativo. Y tiene un núcleo que es un conjunto de rutinas que son básicas, que están siempre presentes en memoria. Ese núcleo puede estar programado en Assembler o puede estar programado en C. ¿Sí? Es lo que vamos a llamar micronúcleo. Y bueno, todas las actualizaciones generalmente no se hacen al núcleo, sino a todos los módulos que están por encima de ese núcleo. Cuando dicen actualizaciones del sistema operativo, bueno, son todos módulos que están por fuera de ese núcleo básico que es que tiene el sistema operativo. Todo forma parte, por supuesto, del sistema operativo, pero está estructurado de esa manera, con un micronúcleo que prácticamente no se toca, o en muy raras ocasiones, y por encima de ese núcleo un conjunto de módulos, ¿sí? O de software que dan servicios al usuario. Y eso es lo que se va actualizando. ¿Bien? Bueno, dicho esto, ya hemos conocido de dónde vamos a estudiar, ¿sí? Estudiar los secuenciales de los mismos libros que han estado estudiando los combinacionales. Y ya empezamos con todo lo que es la estructura interna de la PC, con los libros que hemos presentado y con Assembler. ¿Sí? En la medida que yo voy a tratar de colgarles también en la UV las carátulas de los libros para que los tengan presente y los busquen. El que lo pueda bajar en PDF, por favor, lo comparte. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Les voy a cargar también, que no lo he hecho todavía, las presentaciones con ejercicios resueltos, que son de la ingeniera Liendo, sobre circuitos secuenciales. ¿Qué vamos a ver en circuitos secuenciales? Reconocedores de secuencia. ¿Sí? Vamos a ver reconocedores de secuencia, circuitos contadores y registros de desplazamiento. Estos circuitos los podemos reconocer generalmente dentro del microprocesador, algunos secuenciales. ¿Qué características tienen? ¿Alguien me puede decir por qué los llamamos secuenciales? Porque tienen una secuencia definida, me dice Federico. ¿Esa es la característica principal de los secuenciales? ¿Alguien más me puede decir algo? Las salidas dependen de las entradas.
Bien, ¿y qué más? Y de un estado anterior. Bien, ahora sí. Dependen de las entradas y de un estado anterior. O también pueden decir, depende del estado interno que tenga, porque la característica principal es que pueden almacenar un estado. Pueden permanecer almacenando un 0 o almacenando un 1. Por eso es memoria. Como pueden almacenar un bit, son memoria, estos secuenciales. Por eso son muy importantes. Vieron 4 tipos de este tipo de circuitos que los llamamos flip-flop, que permiten después diseñar otros circuitos más complejos. Bien, aquí está en la presentación la tabla de funcionamiento de estos circuitos, lo vamos a recordar un poquito para empezar a trabajar. Acá tenemos el flip-flop SR, set reset, y el flip-flop JK, que es una modificación de SR. Bueno, y tienen estos circuitos que almacenan un bit, recuerden. Entrada set, entrada reset, son síncronos, están comandados por el clock o por el pulso del reloj. El pulso del reloj es muy importante y ya lo vamos a analizar. Y tiene como salida 2. La salida normal Q, o la llamamos salida normal directamente, y la salida negada. ¿Qué va a mostrar esta salida? El estado interno, es decir, qué dato está almacenando este flip-flop. Bueno, y esta es la tabla, y a partir de esta tabla se puede obtener, después con la cual nosotros vamos a trabajar, una tabla reducida. No sé si han visto ustedes la tabla reducida de cada flip-flop. ¿La vieron? Porque con esas tablas reducidas vamos a poder resolver los ejercicios. Acá tenemos, fíjense, acá se duplica la entrada. Por eso está 2 veces la entrada 00, 00 para set y reset. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el estado interno que tenga el flip-flop. ¿Sí? Por eso se duplica cada fila. Entonces, la entrada 00 quiere decir que el funcionamiento de este flip-flop es mantiene. ¿Qué mantiene? El estado interno. Es decir, que refresca el estado que tiene. Si estaba en 0 en el instante t, permanece en 0 en el siguiente instante. ¿Por qué hablo de instante t e instante t más 1? ¿Qué les parece? ¿Por qué hablamos de instantes? Hablamos de instantes porque este circuito está sincronizado por un reloj, por el clock, ¿sí? Entonces, en un pulso de reloj, bien, en los tiempos del clock, en un pulso de reloj, ¿sí? El circuito lee las entradas y reacciona. Hasta que llegue el siguiente pulso de reloj, mantiene el dato que tiene almacenado. Entonces hablamos de pulso T y pulso T más 1, o de instante T e instante T más 1. Bien, entonces, si la entrada es 00, que corresponde a mantenimiento, mantiene el valor que tiene guardado en el siguiente pulso de reloj. Entonces, si tiene almacenado un 0, continúa almacenando un 0, y si tenía almacenado un 1, continúa almacenando un 1. Por eso aquí dice, mantiene Q de T, mantiene el estado anterior en T más 1. ¿Bien? La siguiente entrada es
0, 1, fíjense, 0 para S y R para 1. Aquí decimos que está activo o está en 1 la entrada R, que es reset, puesta en 0. Entonces, en ese caso, no importa si en el instante T almacenaba un 0 o almacenaba un 1, siempre la salida va a ser 0, va a almacenar 0, porque es reset. En la siguiente entrada, 1, 0, está en 1, S, que es set. Set es puesta en 1. Entonces, no importa si almacena un 0 o si almacena un 1 en el instante T, después del pulso la salida va a ser 1, porque es set, puesta en 1. Ese es el modo de trabajo que tiene este flip-flop. Si la entrada es 1, 1, o sea, 1 para S y 1 para R, es una entrada prohibida, no la tiene resuelta, por lo tanto, no la reconoce. Bien, entonces aquí ponemos una condición sin cuidado. Entradas prohibidas. No maneja en realidad este circuito ese estado. Bien. Vamos a ver si tengo más abajo las tablas reducidas, pero no. La salida QDT y QDT más 1, la salida, en realidad consideramos ambas, pero la salida del circuito es QDT más 1. Pero tenemos que tener en cuenta el estado QDT, porque es el estado interno del circuito. Recordad que este circuito depende de las entradas y del estado interno que almacena, de las dos. Pero la salida, por supuesto, va a ser QDT más 1. Bien, les voy a mostrar. Aquí yo lo tengo hecho de antes. Esto es lo mismo que tenían ustedes ahí en la presentación. Fíjense. No. Me dice Reina, una vez que termina el instante QDT más 1, en realidad, en la tabla sí, ¿no es cierto? Uno va analizando las entradas o las posibles entradas en forma independiente. Pero el funcionamiento del circuito es QDT, QDT más 1, QDT más 2, más 3, o sea, va avanzando en el tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta tabla reducida, que representa a esta que hemos analizado recién. Tenemos entrada 0, mantenimiento, entrada 0, 1, reset, entrada 1, 0, set, entrada 1, 1, indeterminado o estado prohibido. ¿Sí? Para poder trabajarla vamos a dar vuelta. Tenemos acá QDT y QDT más 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo pensamos a esto? Decimos, para que el circuito mantenga el 0 que tenía almacenado, no cambié de filmina, pasé a la cámara. ¿No la están viendo? Ah, no se ve. Perfecto. Ahora la comparto. Listo. Ahí está. ¿Ahí se ve la cámara? Ahora sí. Bien. Entonces, fíjense. De nuevo entonces. Les comento. Esta es la tabla que teníamos recién analizando en las filminas, con los 4 modos de trabajo. Vamos a obtener esta tabla reducida, que es la que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Y fíjense que la damos vuelta. Ponemos QDT y QDT más 1 primero. Y después las entradas S y R. Entonces pensamos, decimos, para que el circuito mantenga el 0, desde el instante T al T más 1, ¿cómo deben ser las entradas? SR. Puede ser una entrada 0, 0 de mantenimiento, o puede ser
un reset, puesta en 0. Es decir, que entre en esta 0, 0 o que entre esta 0, 1. Cualquiera de las dos va a provocar que el circuito permanezca en 0 o siga almacenando un 0 después del pulso de reloj. Si yo analizo que estas son las dos posibles entradas, fíjense que la que puede ser 0 o 1 es la entrada R. Y esa se representa con una X, condición sin cuidado. Entonces, para que el flip-flop mantenga el 0 después del pulso, la entrada de datos SR debe ser 0X. Después, para que el flip-flop pase de estar almacenando un 0 a almacenar un 1 después del pulso de reloj, la entrada debe ser sí o sí set, 1, 0, puesta en 1. No hay otra entrada que provoque eso. Luego, si el flip-flop almacena un 1 en el instante t y en el siguiente instante debe almacenar un 0, tiene que haber habido en la entrada un reset, puesta en 0. Esa es la entrada reset. Se activa R, fíjense. Y luego, para que mantenga el 1 de un instante de tiempo t a un instante de tiempo t más 1, puede haber ingresado 0, 0 de mantenimiento o 1, 0 set. Aquí la entrada S, que es la primera, puede ser 0 o 1, por eso la representamos con una X, con una condición sin cuidado. Bien, de esa manera estamos ya trabajando con la tabla reducida. Y fíjense acá que tengo el pulso de reloj. ¿Mm? Acá está el pulso, se representa de esta manera, el clock. ¿Mm? Sí, se puede poner, Mariano. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto es lo básico, ¿sí? Fíjense acá el pulso. Cuando pasa del nivel bajo al nivel alto, esto lo llamamos flanco positivo. Y cuando pasa del nivel alto al nivel bajo, lo llamamos flanco negativo. ¿Bien? En el flanco positivo, generalmente leen las entradas, los flip-flop, las entradas SR o las entradas JK, y después reaccionan en el flanco negativo. Reacciona quiere decir que dejan de leer las entradas y trasladan eso a la salida normales. ¿Sí? Eso en el caso en que el flip-flop lea durante todo el pulso de reloj. Pero en algunos ejercicios vamos a ver que algunos leen y reaccionan en el flanco positivo o en el flanco negativo. Eso es importante para cuando ustedes tengan que confeccionar los diagramas de tiempo o lo que vamos a llamar diagramas temporales. ¿Sí? Gráficamente, fíjense que pueden aparecer así en la entrada del reloj con un triangulito. Está disparado por flanco positivo, en ese caso el flip-flop, es decir que va a leer y va a reaccionar aquí, cuando el pulso va del nivel bajo al alto. Eso es el flanco positivo. Y si en la gráfica aparece un triángulo y un circulito, quiere decir que ese flip-flop reacciona en el flanco negativo, cuando pasa de un nivel alto 1 a un nivel bajo. ¿Sí? Entonces ahí donde van a leer las entradas, JK, SR o las que sea, y se va a trasladar a la salida Q. Y si no dice nada, ninguno de estos dos gráficos, es porque trabaja por pulso. Lee durante todo el pulso de reloj. ¿Sí? Bien. Acá tenemos... Nicolás dice que no entendió. A ver, ¿qué parte no entendiste, Nicolás?
Si querés puedes habilitar el micrófono. La parte de los blancos positivos, no son blancos, son flancos con F. ¿Sí? El clock, como dice ahí Federico, su pulsación varía entre 0 y 1, nivel alto y nivel bajo. ¿Sí? La transición del nivel bajo al nivel alto, de 0 a 1, se llama flanco, lo voy a anotar, flanco positivo. Y la transición del nivel alto al bajo será el flanco negativo. ¿Sí? Entonces, en el flanco positivo es cuando el flip-flop puede, por ejemplo, leer la entrada 1-0 y dar la salida 1, ponerse en 1. Todo esto sucede durante el flanco positivo. O puede suceder eso durante el flanco negativo. ¿Sí? Otro flip-flop, ¿sí? Leen durante todo el pulso de reloj. ¿Sí? O leen durante el flanco positivo otros y reaccionan en el flanco negativo. Bueno, hay distintos tipos. Nosotros no vamos a ahondar en eso, era simplemente para que ustedes pudieran interpretar lo que hay en el libro. Generalmente nos vamos a manejar con flanco positivo o con flanco negativo, en el caso de que ustedes tengan que realizar diagramas de tiempo para simular el trabajo que realizan los circuitos secuenciales. ¿Sí? Ese en el caso del diseño, por eso se los estoy planteando ahora. Y después tienen dos entradas más los flip-flop que están acá, que las vamos a llamar entradas asíncronas. ¿Por qué? Porque tienen prioridad sobre el pulso. Es decir, las entradas síncronas, que son las S y la R, perdón, son síncronas, ¿por qué? Porque están sincronizadas por el reloj. Dijimos, ¿cuándo lee el flip-flop? Esas entradas S y R. Pero Precept y Clear no. Cuando se activan estas entradas, cuando se activa Precept, pone al flip-flop en 1. Y cuando se activa Clear, que es una entrada de borrado, pone en 0 el flip-flop. Sin importar si el clock está en el flanco positivo o en el negativo, no importa, porque estos tienen prioridad sobre el reloj. Por eso son asíncronas. Y se dibujan aquí, puesta en 1, puesta en 0. Bien, entradas asíncronas. Bueno, el otro flip-flop, el JK. El JK trabaja igual que el SR, salvo que resuelve esta entrada indeterminada que teníamos antes. Entonces tenemos 0,0 de mantenimiento, 0,1 reset, 1,0 set o puesta en 1 y 1,1 conmutación. Es decir, que cuando la entrada es 1,1, si el flip-flop almacena un 0, se pone en 1. Y si el flip-flop almacena un 1, se pone en 0. Por eso se dice que conmuta. Esa es la entrada JK. J es set y K es reset. Bien, entonces, leyendo esta tabla, vamos a obtener la tabla reducida, con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, para que el flip-flop del instante T al T más 1 mantenga el 0, ¿cuál debe ser la entrada para JK? Y puede ser 0,0 de mantenimiento o puede ser 0,1 de reset. Cualquiera de las dos hace que mantenga el 0. ¿Sí? Como K puede ser 0 o 1, lo representamos con una X. 0X para que suceda esto, mantener un 0 almacenado. Ahora repito, Marcos. Para que el flip-flop pase de almacenar un 0 en el siguiente instante de tiempo mantenga un 1, puede ser que sea una entrada set
o una entrada 1-1 de conmutación. ¿Sí? Si almacenaba un 0, tiene que almacenar un 1, conmuta. Entonces, aquí la entrada K puede ser 0 o 1, la representamos con una X. Entonces, la entrada debe ser 1X para que conmute el flip-flop. Nuevamente, para que pase de almacenar un 1 a almacenar un 0 después del pulso, la entrada puede ser 0-1 de reset o 1-1 de conmutación. Acá la que cambia de valor es J, puede valer 0 o 1, entonces la representamos con una X. La entrada X1 provoca que el flip-flop conmute de un instante de tiempo a otro. ¿Bien? Y si tiene que mantener un 1, la entrada deberá ser mantenimiento 00 o set, puesta en 1. Entonces aquí representamos a J con una X, X0. Entonces decíamos que este flip-flop agrega o reconoce la entrada 1-1 y lo que hace es conmutar. Si almacenaba un 0, pasa a almacenar un 1 después del pulso de reloj. Y si almacenaba un 1, pasa a almacenar un 0 después del pulso. ¿Qué debo saber yo? Bueno, justamente cómo funciona el flip-flop. Porque de esta manera puedo yo armar la tabla reducida. No hace falta que la memoricen a la tabla reducida, quizás sea más difícil. Y bueno, sí más fácil recordar la tabla de funcionamiento de los flip-flop y de ahí partir y poder plantear la tabla reducida. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno. Y analizamos entonces el flip-flop D, rapidito, así podemos hacer algún ejemplo, y el T. Aquí está. ¿De dónde sale Precept y Clear? Son dos entradas que tienen, no es que salen, son entradas que tienen los flip-flop para poder comandarlos. Clear es una entrada de borrado, de puesta en blanco, ¿no es cierto? Porque cuando inicia el funcionamiento o tiene que cambiar y reconocer otro tipo de secuencia, generalmente se les hace un clear, un puesta en cero. Y cuando se tiene que inicializar el circuito con algún valor, se hace a través de justamente las entradas preset o clear. Entonces, nos permiten inicializarlo al circuito y son entradas asíncronas. También permiten la carga de datos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver que vamos a construir registros, para cargar un dato en el registro, se puede hacer en forma secuencial, bit a bit, o se puede hacer todos juntos, en forma paralela. Si vamos a cargar un registro en forma paralela, lo vamos a hacer a través de estas entradas asíncronas, desde preset y clear. Bien, analizamos D. D lo único que hace es trasladar, después del pulso de reloj, el dato que lee en la entrada, lo traslada a la salida. Bien, entonces, si tenemos una entrada 0, es lo que va a trasladar a la salida, no importa que tenga almacenado el flip-flop, si un 0 o un 1, carga un 0. Y si lee un 1, lo mismo, no importa que tenga almacenado, carga un 1. Eso es lo que hace el flip-flop D. Y esta es la tabla reducida. Muy sencillo. Y el otro flip-flop T, que es de conmutación, fíjense, si la entrada es 0 para T, lo que hace es mantener el dato que tiene cargado. Si tenía almacenado un 0, mantiene el 0. Si tenía almacenado un 1, mantiene un 1. Por eso en la tabla reducida, fíjense, cuando la entrada en T es 0,
la salida en el instante t más 1 es la misma del instante t. ¿Por qué? Porque mantiene el dato. Si la entrada t se lee un 1, conmuta. Si tenía almacenado un 0, pasa a almacenar un 1. Y si tenía almacenado un 1, almacena un 0. Es decir, en la tabla reducida, ¿cómo lo leemos? Cuando ingresa un 1, la salida en el instante t más 1 va a ser ¿cuál? ¿Sí? La salida del instante t, pero invertida. Q de t negada. ¿Bien? Estas son sencillas, estas tablas reducidas, así que las pueden recordar o partir de ahí, de la tabla general de funcionamiento de cada flip-flop. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para diseñar el funcionamiento de estos circuitos? Lo vamos a hacer a través de lo que vamos a llamar nosotros diagrama de estado. Vamos a usar diagramas de estado. Y después, una vez que hayamos diseñado el funcionamiento del circuito con un diagrama de estado, vamos a pasar todo a una tabla de funcionamiento, que no se llama tabla de funcionamiento en este caso, sino tabla de transición de estados. Pero primero tenemos que diseñarlo aquí. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar nodos. Estos diagramas de estados son en realidad dígrafos. Ustedes ya los conocen a los dígrafos. O la mayoría de ustedes. El nodo va a representar el estado en el que está el circuito. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un circuito que conecta dos flip-flop, así. Vamos a leer, muy bien dice que rindieron el sábado, ¿sí? Las salidas Q de ambos flip-flop, eso las llamamos salidas normales, ¿sí? Las salidas normales van a indicar el estado en el que está el circuito. Si la salida es 0, 0, por ejemplo, el estado del circuito es 0, estado 0. Y eso se indica en un nodo. ¿Estamos? Entonces, indica el estado del circuito. ¿De dónde vamos a leer el estado del circuito? De las salidas normales de los flip-flop. Bien, así como se los indiqué yo. Después, como están conectados y relacionados, ya vamos a ver en cada ejemplo, ¿no es cierto? Cada ejemplo es diferente. Bueno, ahora, cuando el circuito acepta una entrada de datos, va a provocar que el circuito reaccione o transite de estado. Eso lo vamos a representar por medio de un arco dirigido, una flecha. Entonces, el circuito va a transitar, por ejemplo, del estado 0 al estado 1. Cambia de estado porque reconoció un valor de entrada y eso lo indica cambiando de estado. Entonces, si inicialmente aquí podíamos leer en las salidas normales del circuito así, 0, 0, cuando el circuito transita de estado, vamos a leer, si transita el estado 1, como en este ejemplo, así, 0, 1. El flip-flop de la derecha va a almacenar el bit menos significativo y el de la izquierda el bit más significativo. Recuerden que cada flip-flop almacena un bit.
Entonces, este arco va a indicar la transición de estados. Del circuito, ¿no es cierto? Puede ir rotulado. Puede ir rotulado con la entrada que acepta. Si es una entrada binaria, puede decir, bueno, reconoce un 1, por eso transitó de estado. O reconoce un 0. Y si reconoce números decimales, pueden indicar como reconoce un número distinto de 3. Fíjense, lo podemos indicar así. El rótulo de este arco va a indicar qué entrada está reconociendo el circuito. Cuando diseñemos contadores, los contadores no tienen una entrada de datos, reconocen ¿qué? Un pulso de reloj, y lo van a indicar así, con una flechita. En los contadores, lo que hace transitar de estado al contador es simplemente el pulso, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a llamar rótulo o etiqueta. Rótulo o etiqueta. ¿Qué indica? El dato de entrada que reconoce. Que reconoce el circuito. Bien. Y provoca, por supuesto, la transición de estados. Bien. Eso es lo que tenemos que saber nosotros para diseñar a través de lo que es un diagrama de estados. También se le puede agregar acá, en cada estado, por ejemplo así, la salida, porque hay circuitos que tienen salida, por ejemplo, salida 1. ¿Cuál es la salida en cada nodo? En el nodo E sub 0 la salida es 0, y en el nodo E sub 1 la salida es 1. Porque bueno, a veces los circuitos tienen que indicar si han reconocido o no una secuencia de entrada, y eso lo pueden hacer a través de una salida. ¿Bien? Bueno, una vez que ustedes hayan diagramado esto, pasan a representar el funcionamiento del circuito a través de una tabla de transición de estados. ¿Cómo va a estar conformada la tabla? Ahora voy a usar una regla, si no se va a hacer lío. Entrada al circuito. Dijimos que la entrada puede ser una entrada binaria, puede reconocer un dígito decimal, o puede ser la entrada clock del reloj. Una entrada de datos. Y después tenemos que poner la salida normal de los flip-flop. Antes de empezar el diseño, tenemos que calcular cuántos flip-flop vamos a necesitar. Fíjense, yo aquí puse 2 flip-flop como ejemplo, pero podemos necesitar 3 flip-flop o 4 flip-flop, depende de lo que se esté diseñando. Entonces aquí, en la columna 2, ponemos las salidas normales de cada uno de los flip-flop en el instante t. Salida normal Q sub 1, salida normal Q sub 0. Q sub 0 almacena el bit menos significativo, ¿no es cierto? Va a estar en la columna de las unidades, y Q sub 1 el bit más significativo. Después, la siguiente columna, volvemos a colocar las salidas normales de los flip-flop. Acá estoy ejemplificando con 2 flip-flop, ¿no es cierto? Pero después de la transición, es decir, en el instante T más 1. Reconoció la entrada, dice en qué estado está, si está en el estado 0, transita
al estado 1, por ejemplo. ¿Sí? Acá es donde se marca la transición dependiendo de la entrada que se haya detectado. Eso hasta ahí va el diseño, cómo quieren ustedes que trabaje el circuito. Entonces, por ejemplo, entrada 1, como tenemos acá en este ejemplo, del estado 0, transita al estado 1. Y después, en la siguiente columna, vamos a colocar, dependiendo de con qué flip-flop se vaya a construir, si con SR, con JK, o con D, o con T, vamos a colocar las entradas de los flip-flop, de cada uno de ellos. Entonces tendrán, por ejemplo, SR para el flip-flop 1, SR para el flip-flop 0. Y la salida, si la hubiere, del circuito. Acá es donde ustedes van a usar las tablas reducidas. ¿Sí? Van a usar la tabla reducida de cada flip-flop. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la tabla reducida del flip-flop SR, Q sub T más 1. Esto es lo que yo tenía que saber, ¿no es cierto? Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entradas SR, 0X, 1, 0, 0, 1, X0. Bien, esa es la tabla reducida. Entonces, ¿cómo vamos a completar acá? Decimos que el flip-flop 1 transita del instante T al T más 1, y en el instante T almacenaba un 0, y después del pulso continúa almacenando un 1. Es decir, que estaríamos en este primer caso. Continúa almacenando un 0 después del pulso de reloj. ¿Cuáles fueron las entradas para que eso suceda? 0x. Lo leen de aquí. ¿Qué pasa con el flip-flop 0? En el instante T almacenaba un 0 y en el instante T más 1 almacena un 1. O sea que hubo una transición de 0 a 1. Para que eso suceda, la entrada fue 1, 0. Ahí se detuvo un poquito la señal, chicos. ¿Se entiende cómo vamos a ir completando la tabla? ¿Sí? Habla de transición de estados. Bien, la salida que se marca acá siempre va a ser en el instante T. ¿De acuerdo? Bueno, ¿se entendió? ¿Consultas hasta aquí, chicos? Así podemos hacer un ejemplo. ¿Sí? Tiene que estar para que puedan entender. Si no hay dudas, hacemos un ejemplito. ¿Qué va en la salida? Y bueno, la salida del circuito puede ser 0 o 1, por ejemplo. Entonces dependerá del diseño. Sí, tenemos poca señal. Dependerá del diseño que hayamos hecho. Algunos estados pueden tener salida 0, otros estados pueden tener salida 1. De acuerdo a lo que yo ejemplifiqué acá, el estado 0, que sería este, tiene salida 0. De acuerdo a lo que está ejemplificado acá. ¿Sí? Y la última tabla que van a usar, no me queda mucho espacio en esta hoja, pero lo vamos a hacer, es la tabla de estados. Es decir, ustedes van a indicar cómo van a interpretar la salida de los flip-flop. Y eso es lo que van a llamar tabla de estados. La voy a graficar acá, porque es chiquita en realidad.
Y va a depender de la cantidad de flip-flop que ustedes vayan a usar. Entonces, tabla de estados. Si uso dos flip-flop, Q sub 1 y Q sub 0, con las salidas de ambos, que son salidas binarias, ¿cuántas combinaciones diferentes vamos a poder realizar? ¿Qué les parece? Cuatro. Muy bien. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, con las salidas normales de los flip-flop, nosotros vamos a identificar estados para este circuito. Cuando las salidas normales sean 0, 0, el circuito va a estar en el estado 0. Cuando podamos leer de las salidas normales 0, 1, interpretamos que el circuito está en el estado 1. Si leemos 1, 0, interpretamos que está en el estado 2, y si leemos 1, 1, el circuito está en el estado 3. Si agregamos un flip-flop más, Q sub 2, recuerden que estamos agregando un flip-flop, pero en realidad hacemos referencia a la salida normal de ese flip-flop, tendríamos 3 flip-flop y podríamos almacenar 3 bits y podríamos generar 8 combinaciones diferentes de los estados. Entonces, la cantidad de estados con las cuales van a trabajar lo van a obtener del diagrama de estados. Cuando ustedes diseñen el funcionamiento del circuito, se van a dar cuenta por cuántos estados distintos debe transitar ese circuito. Si debe transitar por 3 estados, bueno, con 2 flip-flop a mí me alcanza para rotular esos estados. Pero si debe transitar por 5 o por 6 estados diferentes el circuito, para funcionar en forma correcta, deberé usar 3 flip-flop para poder rotular esos 5 o 6 estados que necesita el circuito para poder trabajar. Entonces todo va a salir del diagrama de estados, ¿se entiende? ¿Mm? Bien, ¿consultas, chicos? Antes de empezar, necesito que ustedes tengan a mano, no sé si lo tienen, el apunte práctico, ¿lo tienen? Porque vamos a resolver el ejercicio 7 de los secuenciales. Entonces, necesito que lo busquen para que lo tengan a mano y lo puedan leer. A ver, ¿tienen el ejercicio 7? Busquen la guía. Yo se los voy a mostrar. Así lo resolvemos. Ejercicio 7 de los secuenciales. A ver. Si no, se los leo directamente. ¿Lo tienen ustedes? No la tengo. A ver, yo era para leérsela. Si no, directamente se los leo para no perder tiempo. Lógica secuencial, acá está. Bueno, ejercicio 7. Sería importante que ustedes lo tengan a mano. Ahí está, ahora se las comparto.
Aquí está Benjamín, lo pasó muy bien por el chat. Listo, ahí está. Diseñar ejercicio 7, un circuito secuencial que produzca una salida 1 cuando en la entrada llegue 101. Ven que reconoce una secuencia de entrada binaria, y luego de alcanzado este estado, el circuito permanece en él, hasta que reconoce dos ceros consecutivos. Realizar el diagrama de estado, fíjense, tabla de verdad o tabla de transición de estados con flip-flop SR e implementar, ¿sí? Para indicar que ha reconocido la secuencia 101, se puede hacer indicándolo con la salida igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, teniendo en mente este ejercicio, búsquenlo, debe reconocer la entrada 101, vamos a resolver el diagrama de estado. Bien, ahí está el ejercicio 7. Entonces, ¿ahí están viendo la hoja, chicos? Perfecto. Bueno, ejercicio 7 entonces. Secuencia de entrada. (101). Secuencia de retorno. ¿Retorno a dónde? Al estado inicial. Debe reconocer 00. Eso es lo que dice el enunciado. Dos ceros consecutivos. Debe permanecer en el estado en donde reconoció la secuencia de entrada, eso lo va a indicar con salida igual a 1, hasta que reconozca la secuencia de retorno 00. Entonces eso lo vamos a diseñar con un diagrama de estado. Iniciamos desde el estado 0, con salida 0, ¿sí? Fíjense que lo que va a reconocer es una secuencia binaria de ceros y unos. Es decir que nosotros podemos suponer, para este tipo de ejercicio, que hay una tira de dígitos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, así. Que ingresan al circuito. Este es un circuito secuencial. ¿De acuerdo? Estos van entrando y el circuito, ¿qué tiene que reconocer? Tiene que reconocer esto. En esa tira de bit. Y lo va a indicar, cuando lo reconozca, con una salida igual a 1. Estas combinaciones pueden ser diferentes. Yo puse esa, puede haber otra más. Por ejemplo, así. Otra tira. Y fíjense que va a leer, 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 lee hasta que reconoce la secuencia que le han pedido y permanece en ese estado con una salida igual a 1 hasta que reconoce, sigue leyendo y deberá reconocer esta secuencia de retorno al estado inicial. Son distintos ejemplos de entrada de bits que podría leer el circuito. Nosotros al diseñar tenemos que suponer todas las posibles situaciones en las que, que se le pueda presentar al circuito. O la mayoría de ellos, sin complicarnos tanto. Bueno, entonces decimos, estando en el estado 0, el circuito espera una entrada de datos, binaria en este caso. La primera entrada es 1, 1, 0, 1, 1. ¿Bien? Entonces, va a permanecer en el estado 0, y eso lo indicamos con un bucle o con un lazo, mientras lea ceros. Como primer bit, si lee un 0, no le interesa, permanece ahí, porque la entrada debe ser 101. Cuando lea un 1, que es el primer dígito de la secuencia,
transita de estado, para indicar que leyó el primer 1, transita al estado 1. La salida aquí sigue siendo 0, porque todavía no ha reconocido la secuencia de entrada. Bien. Estando en el estado 1 ahora, el circuito va a seguir leyendo entradas. Puede leer un 0 o puede leer un 1. ¿Qué pasa si después de haber leído este 1, primero, lee otro 1? Por ejemplo, esta es la situación. Lee un 1 más. Bueno, puede decir que el primer 1 lo descarta y dice, bueno, este segundo 1 que leí lo considero como el primero de la secuencia que espero. Entonces permanezco acá. Ese es el primero de la secuencia que espera. El 1 que había leído antes no lo considera. No le conviene volver, Mariano, al estado 0. ¿Por qué? Porque si la entrada es 1, transita al estado 1. Lee otro 1, vuelve al estado 0. Y llega a un 0, va a permanecer ahí. Y después lee un 1 y se va al estado 1 y pierde la secuencia, no la reconoce. Entonces le conviene permanecer en el estado 1, leyendo todos los 1 que vengan y considerando el último como el primero de la secuencia que espera. ¿Sí? Si lee un 0 después de este, transita de estado. Entonces, ¿cómo es la forma de trabajo? En cada nodo ustedes van a ver qué pasa si lee un 0 y qué pasa si lee un 1. Lo mismo hago acá, en el estado 1. ¿Qué debe hacer el circuito si lee un 1? ¿Y qué debe hacer el circuito si lee un 0? Si lee un 0, ¿por qué transita? Y para indicar que leyó el segundo bit de la secuencia que espera. Transita al estado 2, donde la salida sigue siendo 0, porque todavía no ha reconocido la secuencia que espera. Estando en el estado 2, ¿qué pasa si reconoce un 0? Es decir, esta sería la situación. 1, 1, 0, 0. Esa no es la secuencia que espera. Espera solamente, debe reconocer solo un 0. Ahí ya decimos que se rompe la secuencia de entrada. Y sí, regresa al estado inicial. Si lee un 0. Bien. Y si lee un 1, transita, porque este es el tercer dígito que espera. Transita al estado 3. Como ha reconocido la secuencia de entrada, la salida es 1. Va a permanecer en el estado 3 hasta que reconozca la secuencia de retorno, que es 0, 0. Por lo tanto, estando ahí, fíjense en este ejemplo, reconoce la secuencia, va a leer todos los 1 que vengan permaneciendo ahí, y cuando lea un 0, transita. Ahí lee el primer 0 de la secuencia de retorno, transita al estado 4, la salida del circuito sigue siendo 1. Porque todavía no retornó al estado inicial. Estando en el estado 4, ¿qué pasa si lee un 1? O sea, leyó unos, leyó un 0 y ahora lee un 1. Se rompe la secuencia de retorno. Tiene que volver al estado 3 y esperar ahí que empiece nuevamente la secuencia de retorno, que es 0, 0. Acá donde espera la secuencia de retorno, entonces ahí es donde vuelve al estado 3. Luego, si lee el siguiente 0, después de haber leído el primero, lee el segundo, ya retorna al estado inicial. Fíjense que hemos utilizado
5 estados. Por lo tanto, nuestra tabla de estados, ¿cuántos flip-flop va a necesitar? A ver. Tabla de estados. Tengo que representar el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Con las salidas normales de los flip-flops. ¿Cuántos flip-flops vamos a necesitar para construir este circuito? No, 5 no. 3. Muy bien. Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Entonces vamos a tener así el flip-flop con su salida normal que la llamamos Q sub 2, otro flip-flop con su salida normal que la vamos a llamar Q sub 1 y el tercer flip-flop con su salida normal que la vamos a llamar Q sub 0. 3 flip-flop que nos van a permitir identificar desde el estado 0 al estado 7. Esas son las 8 combinaciones. Pero no necesitamos 8 combinaciones, necesitamos solo 5. Del estado 0 al 4. Las demás no las usamos. Cuando en las salidas normales se lea esto, 0, 0, 0, el circuito está en el estado 0. Cuando leamos 0, 0, 1, el circuito está en el estado 1. Si leemos 0, 1, 0, el circuito está en el estado 2. Si leemos 0, 1, 1, el circuito está en el estado 3. Y si se lee 1, 0, 0, el circuito está en el estado 4. Esto es muy importante, esta tabla de estados, para poder definir cómo vamos a interpretar las salidas normales de los flip-flop. Bien, y vamos a trabajar con la tabla reducida de SR. Acá vamos a poner 2 al cubo es 8. 8, acá les dije, 8 combinaciones de la 0 a la 7. ¿Y la potencia qué me va a indicar? ¿Qué les parece? La cantidad de flip-flop, perfecto. Bien. La tabla que van a usar, la tabla reducida, lo voy a copiar acá, Q sub T más 1, entrada SR. Esa es la que vamos a usar, porque pide que diseñemos con SR. Para que mantenga el 0 que tiene almacenado en el instante anterior, las entradas deberán ser 0x. Para que se ponga en 1 el flip-flop, la entrada será 1, 0 de set. Para que el flip-flop se ponga en 0 en el instante t más 1, la entrada ha de ser reset. Y para que mantenga el 1, la entrada ha de ser x0. Con esta tabla vamos a trabajar. Bueno, nos queda construir la tabla de transición de estados e implementar. Pero bueno, vamos a hacer un descanso de unos minutitos y continuamos, ¿sí? Vamos a esperar 10 minutos. A las 10:05 retomamos el ejercicio 7. El que quiera ir ya avanzando en la tabla de transición de estados puede hacerlo. Traten de diseñarla ustedes y después las controlamos. Bien.